Curi, así es, 7 de la mañana con 44 minutos y hacemos contacto con el mayor Cristian Rueda, él es vocero de la Policía Nacional para tratar precisamente sobre los diferentes operativos de control que se están llevando a cabo durante esta emergencia sanitaria y también los procesos de control que existen ya en esta fase de distanciamiento social. ¿Qué tal? Muy buenos días, mayor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Así es, Silvana, muchas gracias por la invitación. También la Policía Nacional, este momento, con sus 52,000 hombres y mujeres, nos encontramos en todo el país, justamente para dar cumplimiento a todas estas medidas restrictivas y a las nuevas disposiciones que las autoridades han emitido para dar cumplimiento. Es así que ahora los 221 cantones han determinado, la gran mayoría de ellos, el establecer dentro de esta semaforización el color en rojo. ¿Cuál es la diferencia que existe con el aislamiento que estábamos viviendo anteriormente? Son muy pocas. Básicamente el llamado aquí para no relajar las actividades y darles a conocer cuál es la diferencia exclusivamente radica en que el resto de las actividades, por ejemplo, el toque de queda, se siguen manteniendo de 14 a 5 horas, se mantiene la suspensión laboral también, excepto en los sectores esenciales. La activación del comercio es la única diferencia. Aquellos que pueden ofertar en línea y pueden llevar sus servicios, sus productos a domicilio. Se extiende este horario también hasta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, al igual que el servicio de taxis. Mayor, sí. Sabemos que estamos con estas restricciones, pero sin embargo estamos viendo que en la práctica hay un relajamiento absoluto. Recuerdo un titular hace pocos días de Diario El Comercio que decía el semáforo en rojo, pero la ciudadanía está en verde, entonces, o era en naranja. ¿Qué hacer con este tema también? ¿Cómo se está manejando el tema de las sanciones, las acciones y cómo también concienciar a la ciudadanía por este tema del relajamiento absoluto que se ve en las calles? Es lo que le indicaba justamente Silvana, hacer un llamado a la sociedad para que dé cumplimiento a todas estas disposiciones que las autoridades, ahora en este caso los municipios, quienes serán finalmente quienes tomen la última decisión, acaten con responsabilidad todas estas disposiciones. Es importante indicarles que nosotros como Policía Nacional estamos desarrollando campañas de concientización en los diferentes puntos de aglomeración de personas en donde acuden a abastecerse de alimentos o de insumos médicos, pero también estamos sancionando con aquello que ya se venía de manera normal dentro de las actividades, es decir, por ejemplo, el uso de salvoconductos, el uso de mascarillas, el respeto a la restricción vehicular por el último dígito de la placa. Esto implica sanciones pecuniarias, pero también es importante recordarles que en el caso de incumplimiento puede darse la detención de aquella persona inclusive. Ahora, mayor, la detención es uno de las sanciones que ustedes están realizando. ¿Cuántas personas han sido sancionadas? ¿Cuántas personas han sido detenidas? ¿Cómo más o menos se maneja esto en cifras? Perfecto. Dentro de la operatividad que la Policía tiene desarrollado hasta el día de hoy y que básicamente es una rendición de cuentas a nuestro trabajo, que consiste en proteger justamente a aquellos que sí están cumpliendo con responsabilidad, debemos señalarles lo siguiente: la infracción, las personas sancionadas a la infracción al toque de queda, en su primera infracción tenemos 45,727 hasta el día de hoy. En la segunda infracción a este mismo toque de queda, tenemos 3,085 personas detenidos por incumplimiento al decreto 1017, tenemos 1,089 personas. Conductores de vehículos sancionados tenemos 15,866 y conductores de motocicletas sancionados tenemos 10,678. Son cifras, Silvana, si usted me permite, son cifras verdaderamente altas que efectivamente a nosotros nos alarman y nos hacen que lleguemos a la ciudadanía justamente con esta idea de respeto a las restricciones, a las medidas que estamos tomando y también la colaboración que necesitamos justamente para darles esa seguridad a los ciudadanos. Ahora, si en esta fase de aislamiento están ya en esta fase de
que iniciamos de este distanciamiento, hay unas cifras tan altas de infractores. ¿Qué esperamos cuando ya se empiece a mover un poco más el sistema? Las autoridades determinen que pasamos al semáforo amarillo, al semáforo en naranja, amarillo. ¿Qué esperar desde ese lado también? O sea, si es que ni siquiera en este punto se está respetando todas las actividades que deberían realizarse y siguen todos estos números y estas. A ver, ¿tenemos ahí algún problema con internet? Ahí está. Determinada instancia han sido, de acuerdo a la sanción económicamente, multados, y de acuerdo pues a las posiciones en determinada instancia serán cobradas estas multas con el pago de determinados insumos básicos. Esto a la final va a afectar también a aquellos ciudadanos, pero ¿cuál es la estrategia que la Policía Nacional está adoptando frente a esta mirada prospectiva de lo que se viene en un estado de semaforización? Y justamente de allí parte nuestra campaña Tu distancia, mi derecho. Nosotros desde ya, desde el día de lunes, empezamos con una campaña. Le pongo el ejemplo en la ciudad de Quito, a pesar de que la campaña es a nivel nacional, pero para dimensionar algo, 4,700 hombres con cascos azules, persona a persona, capacitando uso de mascarilla, pero también el distanciamiento que debe existir de persona a persona. Nosotros creemos que con esto, con la educación, con la concientización, vamos a poder mitigar algo lo que se viene a futuro. Mayor, le voy a trasladar algunas preguntas de los internautas a esta hora. Nos preguntan, por ejemplo, si uno tiene una cita médica y saca un salvoconducto, ¿es necesario imprimirlo o se lo puede presentar únicamente con el teléfono celular? No, es necesario imprimirlo porque este salvoconducto, que tiene duración de un día, donde detallamos el galeno, la casa de salud, las horas, también tiene un código QR, el cual debe estar pegado en la ventana, en el vidrio del vehículo, para que nuestro personal, a través de una aplicación, podamos escanear ese código QR y tener en nuestras manos, para evitar justamente esta cercanía y dar cumplimiento a este distanciamiento, toda la información que el conductor, el usuario de este salvoconducto. O sea, tiene que estar impreso. Tiene que estar impreso y pegado en el vidrio del vehículo. Pero el código QR también está en el celular. Eso no serviría entonces, porque sí, si usted le muestra el celular, ahí también está el código QR. Así es. Lo que pretendemos con esto es evitar el contacto. Usted entenderá que si nosotros como Policía Nacional estamos fomentando una... se sientan seguros, y bajo estas circunstancias que nosotros preferimos que no bajen el vidrio, la ventana de su vehículo, que no entremos en este contacto, porque para ya ver el documento que tiene en su celular, pues debe existir un paso de ese objeto. Entonces, es importante evitar toda esta clase de contactos. Mayor, sobre el horario de los taxis, nos están preguntando también algunos de los internautas y nos señalan cómo se desarrollan las actividades en los taxis al momento, cómo está el horario, un poquito de la explicación también. Bueno, sí, en el caso de los taxis es una de las diferencias que tenemos, ¿no?, dentro de esta semaforización en rojo. El servicio de taxis será habilitado desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas, según el número de la placa. Esto es importante recordarles. Según el número de la placa establecido en base al último dígito para circulación de lunes a viernes. También indican aquí en el comunicado del COE Nacional que habrá una tarifa de descuento establecido para el personal de salud y la fuerza pública, Fuerzas Armadas, entre otros. Perfecto, estamos conversando con el mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, y queremos preguntarle también sobre otro tema. Hubo denuncias de irregularidades en diferentes hospitales del país, entre ellos el Hospital de la Policía de Guayaquil, por el tema, recordará, de la compra de bolsas para cadáveres. ¿Hay algún tipo de controles internos que hagan ustedes desde la Policía, controles internos por este tema, mayor? Pero, por supuesto, justamente de ahí nació la denuncia. De hecho, es importante, y yo quería aclarar un tema aquí.
Cuando las instituciones tienen la capacidad para identificar y actuar con transparencia, no debe existir vergüenza. Al contrario, fortalece la lucha contra la corrupción e impunidad. Es importante aquí detallar que la Policía Nacional ha sido la primera en transparentar nuestros actos. La vergüenza es de las personas, no de las instituciones. Mucho ojo con aquello. Y cuando estas instituciones tienen esta capacidad, se encuentran sumamente fortalecidas. De nuestra institución ha nacido el requerimiento de realizar esta auditoría, esta intervención, justamente para determinar cuáles son los indicios en el caso de existirlos o no. Es importante allí detallar aquello. Mayor, sobre el tema de las impresiones de los salvoconductos, mucha gente después de escuchar su respuesta nos está señalando, ¿y qué hacemos los que no tenemos impresores? Una de las preguntas recurrentes, ¿qué hacer en este caso? Hay personas, en efecto, de escasos recursos o gente que no tiene una necesidad de tener una impresora en casa. ¿Cómo hacer para moverse? Ir a una papelería no es una opción tampoco. Bueno, no es un requisito obligatorio. Efectivamente, procuramos nosotros establecer esta impresión para evitar el contacto. En el caso de que sea sumamente imposible de realizar esto, pues no hay ningún problema en este asunto. Efectivamente, nosotros como policías no estamos para ponerles ningún tipo de trabas a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos. Más bien queremos darles la facilidad del caso, pero también queremos darles la confianza y la seguridad en esta pandemia que estamos viviendo. No hay ningún problema en ese aspecto. Ahora, Mayor, quisiera preguntarle, hay un balance de los uniformados contagiados con coronavirus en el Ecuador. Las cifras del 14 de abril era de 46 infectados en sus filas. ¿Cuál ha sido también la evolución de estas personas? Bueno, seguimos manteniendo nosotros esa curva epidemiológica. Nosotros somos una muestra de lo que ocurre en la comunidad, más aún conociendo la situación de proximidad que amerita, que implica nuestro trabajo. Y justamente de allí las cifras son efectivamente los que han entrado dentro de un cerco epidemiológico por haber estado en contacto con una persona detectada con COVID-19, son más de 1,700 funcionarios policiales, pero no necesariamente todos ellos quiere decir que hayan sido contagiados. Efectivamente, cumpliendo los protocolos del Ministerio de Salud Pública, tenemos que ingresarlos a una cuarentena que responde a 14 días para verificar si es que desarrollan algún síntoma. Y 1,700 están ingresados en esta cuarentena. No, han ido desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta este momento, ingresando y saliendo, justamente. Repito, no necesariamente que hayan sido contagiados, sino por el protocolo, por el cumplimiento de aquello, para verificar si desarrollan síntomas. La mayoría de ellos, pues, no lo han hecho y se han incorporado nuevamente a las actividades normales dentro de la institución. Le voy a trasladar otra de las preguntas que tenemos por acá de los internautas. Nos están preguntando, ¿qué trámite debo realizar para obtener un salvoconducto y viajar a otra provincia por asuntos profesionales, Mayor? Le transfiero esta pregunta. A ver, ahí habría que detallar y especificar un poco más. Si es posible, es importante comunicarnos por teléfono. Estoy dispuesto a solventarle cualquier duda al ciudadano que está realizando esta consulta. Pero es importante recalcar, la circulación interprovincial particular está completamente prohibida, inclusive el transporte interprovincial. Es así que bajo estas circunstancias, solamente aquellos que están dentro del abastecimiento de la columna vertebral entre costa, sierra y oriente pueden hacerlo. Y es así como nosotros estamos llevando los controles en los ejes viales como Policía Nacional. Hay un tipo de salvoconducto también autorizado por las diferentes empresas. Por ahí también se podría gestionar con las autorizaciones necesarias para este salvoconducto. Así es, determinando específicamente cuál es el servicio profesional. Diga usted, si se tratase de un médico y obligadamente debe ir a prestar sus servicios profesionales en otra provincia, pues justamente le van a acreditar a través de un salvoconducto, pero de manera particular no se lo podría hacer, y salvo excepciones, es así como estos sectores estratégicos son exclusivamente los que están autorizados.
Ahora, Mayor, respecto al tema de los horarios que usted nos estaba explicando en el funcionamiento de los taxis, si hay un toque de queda que inicia pues desde las 2 de la tarde, ¿quiénes podrían utilizar estos servicios pues en los diferentes horarios que usted nos acabó de explicar? Bueno, ¿Para quién está activado todo este sistema cuando hay un toque de queda? Sí, efectivamente, tiene toda la razón. Hasta el 31 los usuarios, los ciudadanos, tenemos un semáforo en rojo que implica justamente la continuidad del toque de queda. Pero hay una gran cantidad de usuarios en el sector de la salud, en el sector del proyecto piloto de la construcción, que ya está activado y está autorizado en este momento. Están también los funcionarios de la seguridad, en este caso la Policía Nacional, agentes de tránsito, bomberos. Le podría enumerar una cantidad de personas que requieren estos servicios y justamente es allí donde debería estar enfocado pues este tipo de actividades, de servicio. ¿no? En el caso del taxi, así es. Mayor, otra de las preguntas, es una inquietud del colega Winnie Flores, él nos está enviando una pregunta y dice, los insumos de protección, mascarillas, guantes y más para cada miembro de la policía, ¿quién les facilita estos temas? ¿La compra es individual por cada policía? ¿Cómo se está realizando este proceso? A ver, efectivamente, miren, nosotros hemos venido realizando un proceso de contratación. Nuestra ministra de Gobierno, mi comandante general, lo ha manifestado ya públicamente. Estos son procesos que se realizan paulatinamente para ir de esa misma manera entregando a nivel nacional y de manera discriminada. Es decir, hay gente dentro de nuestra institución, miembros policiales que están cumpliendo actividades sumamente sensibles, como es el caso de criminalística. Le pongo un ejemplo, el levantamiento de cadáveres. Ellos requieren un equipamiento distinto al resto de policías que estamos en los puntos de control, por ejemplo, donde se les ha entregado las mascarillas y los guantes. Pero más allá de todo aquello, es importante que de manera paulatina lo seguiremos haciendo. Aparte de todo lo que le he nombrado, se ha gestionado con empresa privada también en diferentes puntos la entrega de estos insumos a los policías, pero nuestra principal arma ha sido la capacitación y nos ha funcionado muy bien el indicarles el distanciamiento que deben existir en sus procedimientos, el uso permanente de los elementos de bioseguridad, el lavarse las manos, el gel antibacterial. Eso básicamente han sido pues nuestras armas para de alguna manera mitigar este virus. Mayor, en el país se han anunciado diferentes recortes en varias áreas. Se sabe que estas no van a afectar a los uniformados, pero por ejemplo, al personal administrativo o en diferentes inversiones, ¿ustedes van a sentir algún tipo de recorte también? ¿Cómo está el tema en ese sentido? Mire, nosotros como institución estamos conscientes de la afectación que estamos viviendo todo el país, toda la sociedad. El policía viene de cada uno de los barrios, de las ciudades, de las provincias del país y sentimos y vivimos las mismas necesidades que tienen nuestros ciudadanos. Y bajo esas circunstancias, internamente nosotros estamos realizando procesos paulatinos de recorte en determinadas áreas de insumos inclusive, para de esa forma entregar nuestra colaboración desde el punto de vista administrativo, en insumos, en toda esta área logística que tenemos. También estamos viendo el recorte al máximo de lo que nosotros podamos utilizar para que justamente este restante pueda ser utilizado en otras áreas. Mayor, otra de las preguntas que nos llegan a esta hora a través de las redes sociales sobre la movilidad. Si viajo con una cooperativa ejecutiva de taxi, ¿quién debe tener el salvoconducto? Si viajo, perdón, disculpe, no le escuché muy bien. Le repito, Mayor, si viajo con una cooperativa ejecutiva de taxi, ¿quién debe tener el salvoconducto? Una cooperativa ejecutiva de taxi. Debe ser exclusivamente el taxi quien está ofertando pues este servicio de transporte. De hecho, ahora tenemos también la habilitación para aquellos buses escolares que anteriormente estaban, le voy a poner como ejemplo este caso, trabajando en los diferentes colegios y en el área educativa. Ahora
han sido contratados para justamente trasladar al personal en el área de la construcción. Es así como deben requerir el salvoconducto y son ellos los responsables justamente en la justificación de la adquisición del mismo. Muchas gracias, Mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, hablando sobre los operativos de control en medio de esta emergencia sanitaria. Hay muchas personas que también nos están generando más preguntas, así es que le comprometemos para una próxima ocasión para continuar dialogando con nosotros y aclarando más inquietudes de la ciudadanía. Muchas gracias, Mayor, que tenga muy buen día. Con muchísimo gusto, un buen día y un saludo a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Usted